un verdadero cristiano. Creo plenamente que estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país y si algo he querido en lo que ya resta de año es que nosotros podamos preparar nuestros corazones para que cuando comencemos un nuevo año podamos comenzarlo convencido de lo que somos en Cristo Jesús. Hay algo que usted y yo tenemos que entender y es que cuando comenzó la historia en el Génesis, la Biblia nos enseña que en el principio Dios creó a Adán y a Eva y que el pecado entró por medio de el hombre, a través del hombre. Adán y Eva pecaron y cuando ellos pecaron entró la maldición a la humanidad. Por culpa del pecado es que nosotros podemos ver enfermedades. Por culpa del pecado es que podemos ver cómo la tierra gime. Podemos ver que hay terremotos. Podemos ver que hay maremotos. Podemos ver cómo realmente la capa de ozono se destruye por medio de la contaminación ambiental. Podemos ver tantas cosas malas en esta tierra. Porque cuando el pecado entró a la humanidad, el pecado trajo maldición a la humanidad. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando leemos el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, nos damos cuenta que en Malaquías el Señor cierra el Antiguo Testamento hablando de maldición. Dice, haré volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, porque si no vendré y traeré maldición. La palabra maldición se repite en el último libro del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros realmente comenzamos a ver ese Nuevo Testamento, los evangelios, las buenas noticias de salvación, ¿por qué adoramos? ¿Por qué exaltamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué predicamos su palabra? ¿Por qué lo buscamos, amados? Porque lo que era maldición, Cristo vino a la tierra y lo convirtió en bendición. Porque aquello que comenzó en maldición, aquello que terminó en el Antiguo Testamento en maldición, Jesús vino a la tierra y dice la Biblia que se hizo maldito en el madero para que en él todos los que estemos de maldición pasemos a bendición. De tal manera que ahora en Cristo somos más que bendecidos. Y por eso usted le puede decir al hermano que tiene al lado, hermano, tú eres un rebendito. Y de eso quiero hablar, amada iglesia, todas estas semanas. Porque Cristo llevó cautiva todas nuestras enfermedades. En Él cargó, dice la Biblia, todas nuestras aflicciones. Él cargó todas nuestras miserias. Él cargó todas nuestras pobrezas. En Cristo nosotros estamos completos. En Cristo nosotros debemos de ser felices. La pregunta es, ¿por qué hay cristianos que no son felices? ¿Por qué muchas veces hay cristianos que no disfrutan la plena felicidad? Porque hay una palabra que el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús vino, el Sermón del Monte representa el primer mensaje que Jesús le dio a la humanidad. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 que Jesús subió al monte y Jesús se sentó para enseñarle a los discípulos y a las multitudes. Y cuando podemos ver qué le enseñó el Señor a los discípulos, ¿cuál fue el mensaje principal? Cuando ya veníamos arrastrando una temporada o un tiempo de maldición. Cuando el Señor llegó a esta tierra, el Señor se encontró una tierra convulsionada. El Señor vio un sistema. Recuerden que en los tiempos de Jesús, el Señor se encontraba en un imperio romano. Había pobreza, había escasez, había miseria. Los judíos no podían pagar los tributos, eran muy exagerados los tributos. Los judíos pasaban necesidades. El pueblo estaba pasando por el peor momento económico, el peor momento social. Había muchos enfermos. La Biblia enseña que cuando Jesús vino a la tierra, muchos habían leprosos, habían personas con enfermedades. Y por eso el Señor sanó a multitudes. Eso significa que cuando Jesús viene para transformar lo que estaba en maldición en bendición. Y una de las metas que me he trazado en este tiempo es que nosotros, a la luz de la Biblia, como espejo, la palabra de Dios, nosotros podamos aprender o reconocer
porque mi intención en estas semanas que voy a estar enseñando no es sacarle a usted un aplauso. ¿De qué vale que nosotros aplaudamos tanto aquí y que cuando salgamos de aquí realmente la vida nuestra sea diferente? Mi intención no es sacarle un aplauso, ¿sabe? Si usted quiere, guarde todo el silencio que quiera. Si usted quiere, no se mueva de su asiento. Solo le pido que el Espíritu Santo prepare su corazón. La Biblia, la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo donde usted y yo nos tenemos que ver. Y es un espejo donde usted y yo tenemos que darnos cuenta si verdaderamente estamos viviendo una vida cristiana o no. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas nos van a enseñar cuál debe ser la conducta de un cristiano. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas nos va a enseñar dónde debe estar la felicidad verdadera. Por eso el tema de esta serie, la verdadera felicidad. Muchos creemos que somos felices. Hay cristianos que están buscando la felicidad. Y hay cristianos que dicen ser cristianos y creen que son cristianos felices. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia si verdaderamente estamos con una conducta que la Biblia dice que debemos de tener como cristianos. Ser cristiano no es venir un domingo a la iglesia. ¿Sabe? Ser cristiano no es congregarnos. Porque la iglesia no es solo estas cuatro paredes. La iglesia es usted y soy yo cuando Cristo es el que está dentro de nosotros. Ser cristiano, amada iglesia, no es salir a predicar el evangelio solamente. Ser cristiano, amada iglesia, no es pretender o querer que dándole comida a los pobres, eso me hace ser un cristiano. Ser un cristiano no es dar dinero a una fundación. Eso no es lo que verdaderamente la Biblia enseña siendo cristiano. Ser cristiano no es venir a servir en una obra. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede dar a los pobres. Ser cristiano no es tocar un instrumento, cualquiera lo puede tocar. Ser cristiano no es leer la Biblia, hasta el diablo se conoce las escrituras. Ser cristiano no es orar, hasta los impíos oran. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es lo que quiero enseñarles en este tiempo. En medio de una nación convulsionada, en medio de una nación que uno mira para cualquier lado y cualquier lado está corrompido. ¿A dónde voltearemos? Si volteamos a la educación en Venezuela se está corrompiendo. Los profesores que se supone que deben enseñar a los alumnos son los primeros que los sonsacan a drogarse, a beber alcoholismo, a beber alcohol. ¿A dónde voltearemos? A la salud, que se supone que debe de brindarle salud pública y que juran los médicos decir que ellos van a dar hasta su vida. Y muchas veces los médicos se sienten impotentes porque no tienen recursos, porque no hay medicinas. Y me consta, médicos que conozco me han dicho, yo no quiero ni ir al trabajo, yo no quiero ni ir al centro asistencial, porque es que cuando llego allá y veo tanta agonía en pacientes, yo me desespero. ¿A dónde vamos a voltear? ¿A la política? ¿A dónde vamos a voltear, iglesia? La única esperanza que tiene este país la tiene en Dios a través de su iglesia. Ahora usted se imagina que la misma iglesia sea corrupta. Usted se imagina que aquellos que la única esperanza que tienen es la iglesia y cuando vienen a la iglesia se encuentran que está igual o peor. Por eso tenemos un reto nosotros mayor. Y el reto es verdaderamente, tengo una conducta cristiana. ¿Qué es ser un cristiano? Si verdaderamente Cristo es el Señor de mi vida, la pregunta que yo hago es, y que yo me tengo que hacer es, ¿qué es ser un cristiano? ¿Para qué Dios me hizo cristiano? ¿Para qué Dios me hizo iglesia? ¿Para qué Dios me tiene en esta tierra? Amados, no podemos pisotear el precio tan grande que Jesús pagó en la cruz. Es mi responsabilidad y mi deber decirte hoy, usted y yo no podemos pisotear el sacrificio de Jesús en la cruz.
porque un día vamos a morir. Y el que hoy cree que puede pisotear el sacrificio de Jesús en la cruz, un día va a tener que estar cara a cara con Él. Y cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, cada uno de nosotros va a rendirle cuentas a Dios de lo que somos y de lo que hicimos en esta tierra. Por eso Él dice, escoge pues la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Por eso el deber de un predicador no es venir a entretenerlos. Por eso no se trata si el servicio está aburrido o no está aburrido. Se trata de la vida eterna, o en el infierno o en el cielo. No se trata de entretenerlos. Se trata de que uno no sabe, amada iglesia, qué va a pasar mañana. Ya me ha pasado como pastor. Personas que de pronto uno los ve por primera vez y de pronto no los veo más. Y uno se pregunta, ¿será que aproveché el tiempo para sembrarle la mayor y mejor de todas las noticias? Que Jesucristo es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Y que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarlos. Y cuando nos arrepentimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pase lo que pase, aunque esa persona muera, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No nos reunimos un domingo para vernos solamente. Nos reunimos aquí porque quien nos está invitando es el Rey de Gloria, Señor de señores. Es Dios el que creó su iglesia y nos reunió cada domingo para que escuchemos de Él a través de su palabra. El Sermón del Monte es un sermón que el Señor nos ha dejado para que nosotros veamos como espejo esta palabra y reconozcamos si verdaderamente somos cristianos. Y por eso he titulado este mensaje, ¿es Dios la fuente de tu felicidad? ¿Es Dios la fuente de nuestra felicidad? Porque quiero hablar acerca de la verdadera felicidad. El Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Esto no lo dijo cualquiera, esto lo dijo el creador del universo. Nos interesa entender estas palabras porque no lo dijo Moisés, no lo dijo Pablo, lo dijo el mismo Cristo, iglesia. Y dice la Biblia, les enseñaba diciendo, bienaventurados. La palabra bienaventurados, ¿saben lo que significa? Es una palabra griega llamada Makarios, que significa 3 veces felices. Es decir, el Señor está preocupado porque usted y yo seamos felices. El Señor lo primero que quiso hacer cuando vino a la tierra fue decirnos a nosotros, he venido para darles vida y vida en abundancia. He venido para que sean felices. Y por eso dice, son 3 veces felices. ¿Quiénes quieren ser felices aquí? De verdad, ¿quiénes quieren ser felices? Ahora usted se imagina, ¿quiénes quieren ser 3 veces felices? ¿Usted se imagina qué es ser 3 veces feliz? Le tengo una buena noticia, solo y únicamente en Cristo, usted y yo somos tribenditos en el nombre de Jesús. ¿Quiénes quieren ser tribenditos? Entonces, ponga atención en estas palabras. Lo primero, para ser un trifeliz, 3 veces feliz, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Usted quiere ser un bendito y un hombre o una mujer feliz? Lo primero que el Señor dice es, son dichosos 3 veces aquellos que son pobres en espíritu, y de eso quiero hablar hoy. Dios está preocupado porque usted y yo seamos verdaderamente felices. Y mire, usted no puede ser manso, usted no puede tener mansedumbre, usted no puede ser un pacificador, usted no puede ser un hombre quebrantado en espíritu, humilde, si usted no aprende a saber qué significa, si usted no sabe qué significa ser pobre en espíritu. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? La palabra pobre significa necesitado de. Un pobre es el que carece de algo. Un pobre es el que tiene necesidad de algo. La fuente de todas las demás bienaventuranzas es esa primera, ser pobre en espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita del que creó ese espíritu. ¿Quién creó el espíritu que usted tiene? Hasta los niños lo saben, Dios. Y si Dios creó su espíritu, ¿de quién cree usted que usted va a necesitar o su espíritu va a necesitar? De ese Dios que lo creó. La fuente de ese espíritu es Dios. Y usted y yo necesitamos de Dios. Ser un pobre de espíritu es reconocer mi inmundicia. Ser un pobre de espíritu es que yo soy un miserable como ser humano, que mi vida tiene pecado, que mi vida tiene inmundicia, que yo fui concebido en pecado, como dijo David. Mi embrión vieron tus ojos y en pecado me concibió mi madre. Ser un pobre de espíritu es reconocer que yo no tengo mérito alguno, que yo dependo de Dios, que yo necesito de Dios. Ser un pobre de espíritu es entender, amado hermano, amada hermana, que por muy especialista que usted sea, conocí un amigo que es instructor de tiro y me dijo una vez, Omar, yo tengo años enseñando cómo agarrar el arma, cómo disparar, pero hubo un momento en donde me encontré en fuego cruzado y no sabía ni cómo soltar el seguro del arma. Porque una cosa es lo que usted enseña en teoría y otra cosa es lo que usted vive en la práctica. A veces somos tan buenos para enseñar y aconsejar y a veces creemos que somos los especialistas. Pero la tardanza es que usted viva ese momento. La tardanza es que usted pase por ese momento. Entonces, ¿quién nos puede ayudar en esos momentos de tensión? Ser un pobre de espíritu es que cuando uno entiende que por muchas fuerzas humanas, por mucha inteligencia, por mucha capacidad, por muchos títulos, por mucho que yo pueda tener a favor, va a llegar un momento donde yo me doy cuenta que verdaderamente sin Dios nada soy, nada puedo y nada tengo. Ser un pobre de espíritu es reconocerlo antes de que llegue el cáncer. Porque hay personas que se sienten fuertes y dicen, no soy pobre en espíritu, yo puedo sustituir mi espíritu y tengo poder y tengo autoridad. ¿Usted no ha visto personas así? Que a veces andan por la vida, no, yo no tengo que ir a la iglesia, no, eso es evangélico, no. Y pasan los años y de pronto uno lo ve postrado en una cama con un cáncer y llega el evangélico a orar por él. Porque él pidió que buscaran a un evangélico para que orara por él. Ser pobre en espíritu es cuando hay alguien que tiene tanto dinero que dice, no, yo puedo solucionar mis problemas con dinero. Hasta que se encuentra con la realidad de que Dios pone un vacío en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Dios puso un vacío en cada uno de los seres humanos. Usted no se da cuenta que usted anda buscando cómo llenar ese vacío. ¿No se ha dado cuenta que usted hoy está en la iglesia? Es porque usted buscó muchas maneras de llenar ese vacío y se dio cuenta que por mucho que usted hizo lo que hizo, no hubo nada que podía llenar ese vacío sino la presencia de Dios. Yo no sé usted, yo no sé si el galáctico aquí soy yo no sé si el extraterrestre aquí soy yo,
Pero yo busqué muchas formas de llenar ese vacío, vacío que Dios puso a propósito. De eso sí se encargó el Señor, poner un vacío para que todos nosotros, por más que buscáramos llenar ese vacío, siempre termináramos buscando de Dios. Y eso es una buena noticia para nosotros. Por más que usted y yo queramos llenar ese vacío, el único que lo puede llenar es el Espíritu Santo de Dios. Ser un pobre en espíritu es reconocer que necesitamos de Dios. Pero la pregunta, y es el título del mensaje, ¿es Dios la fuente de mi felicidad? ¿Es Dios la fuente de tu felicidad? Y yo quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 2. Porque miren lo que dice la palabra en Jeremías, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hemos hecho los cristianos. Dos males hemos hecho el pueblo de Dios. Número uno, posiblemente muchas veces hemos dejado a Dios. Y número dos, hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Muchas personas han dejado a Dios, que es la fuente de la felicidad. Muchas personas dejan la fuente de la felicidad por buscar otras fuentes, pero son fuentes como cisternas rotas que no retienen agua. Y si te voy a hablar acerca de la verdadera bendición, si te voy a enseñar acerca de la verdadera felicidad, que es el título central, y si vamos a estar cada semana viendo cada bienaventuranza que nos va a enseñar el Señor y que nos va a mostrar cuál debe ser mi conducta cristiana, y cuando yo viva de esa manera, como resultado yo voy a ser feliz. Cuando usted tiene una conducta verdadera como cristiano, como resultado, usted va a vivir añadiduras que van a bendecir su vida. Muchas veces no somos felices, es porque no estamos viviendo la conducta que Dios quiere que nosotros vivamos. Y lo primero que usted y yo tenemos que aprender es ser un pobre en espíritu. Y ser un pobre en espíritu es estar necesitado de Él. Es que Dios sea la fuente de mi felicidad. Es no cambiarlo a Él como fuente de agua viva, como fuente de felicidad, por otras fuentes que pareciera que dieran felicidad, pero esa felicidad es una felicidad temporal, falsa. Y yo quiero dejarte 5 fuentes equivocadas de felicidad. Porque hay personas que no viven en la felicidad verdadera, no viven en la fuente verdadera de felicidad que es Dios, porque el diablo los tiene engañados con fuentes de felicidad que no son de Dios. La verdadera fuente de felicidad, número 1, es ser un pobre en espíritu. Y ser un pobre en espíritu es como el ciervo brama en el desierto por agua. Así tiene que, oh Dios, el alma mía bramar por ti. Ser un pobre en espíritu es la primera fuente de felicidad que usted y yo tenemos que vivir y aprender. Es que mi alma, mi cuerpo, mi espíritu anhele al Señor por encima de todas las cosas. La primera fuente equivocada de felicidad son los ídolos. Hay personas que dicen yo soy cristiano, que dicen Dios es mi fuente de felicidad. Por eso la pregunta que hoy quiero hacerles a todos y que me hago yo mismo: ¿es Dios nuestra verdadera fuente de felicidad? ¿O son los ídolos nuestra verdadera fuente de felicidad? ¿Es Dios nuestra verdadera fuente de felicidad? ¿O son los ídolos, amado hermano, amada hermana? No sea que tú eres feliz gracias a ese ídolo. Y no te estoy hablando solamente de un ídolo que tú ves en la 1 cuando vas a mano derecha de aquí para allá y ves tremenda estatua ahí de una virgen. No te estoy hablando de un ídolo que tú ves que tiene ojo y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Tú crees que el diablo no es astuto? ¿Tú crees que el diablo nos va a engañar con un ídolo de trapo solamente?
o material. No. ¿No será que alguno de nosotros, la fuente de felicidad no es Dios? Creemos que es Dios, decimos que es Dios, pero son los ídolos. ¿No será que tu felicidad o lo que te hace feliz son tus hijos? Porque un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Un ídolo se convierte en tu vida y en mi vida en todo aquello que sustituye el lugar que únicamente le pertenece a Dios. Y hay ídolos que se ven malos, pero hay otros ídolos que pareciera que son buenos. Porque díganme si no es bueno tener hijos. Pero hay personas que lo hace feliz son los hijos. Y por eso vemos personas que cuando ya no tienen los hijos y comenzaron diciendo que eran cristianos y que su única fuente de felicidad era Dios, cuando perdieron sus hijos, se suicidaron, se quitaron la vida, porque demostraron ahí que la verdadera fuente de felicidad no era Dios. ¿Quién es la fuente de su felicidad? Cristianos que vivimos en Venezuela. Este es un mensaje muy, pero muy oportuno para todos los cristianos que vivimos en Venezuela. Porque no hay el dinero que antes había. No hay la economía. Estas no van a ser las mismas navidades que vivimos hace 4 años atrás. Entonces la felicidad de un cristiano es tener las cuentas full. ¿La fuente de tu felicidad es el dinero o es Dios? Si la fuente de tu felicidad es el dinero, tienes que tener cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y tú no puedes amar a dos señores, porque terminas amando mucho a uno y aborreciendo mucho al otro. Que tu fuente de felicidad no sea el dinero, sino que sea Dios. A mí me cuesta ver cómo hay personas, cómo hay familias que se dividen por una herencia. Y uno se pregunta, ¿cómo esto puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Porque la fuente de felicidad no debe ser el dinero. Mi fuente de felicidad debe ser Dios. Hace unos años atrás, yo renuncié de Ferretería Bicolor en el 2005. Yo decidí vender bolsas y con la liquidación me compré una cava para vender pollo, porque para eso me alcanzó. Resulta que no llegaron los pollos cuando lo esperaba, me quedé con la cava vacía y decidí solicitar un crédito a unos chinos que me presentaron para vender bolsas. Y comencé a comercializar bolsas. Comencé en los plataneros, comencé a vender bolsas y comencé a hacer clientes. Con lo que me ganaba, pagaba. Recuerdo que vendimos una pulserita de la bebé de oro para hacernos de un pequeño capital, porque queríamos hacer algo, producir. Y comenzamos a vender. Llegó un momento en donde yo vi que la cosa se estaba moviendo y como todo soñador yo dije, no, tengo que ampliar la ruta. Vámonos para la costa oriental y vamos a vender bolsas. Y me busqué a alguien que me ayudara a distribuir bolsas. Me pasó como el que se puso a hacer bolsas de papel, que terminó haciendo el papel de bolsa. Pero, amados, le digo esto para que nunca se ponga a hacer bolsas de papel. O si va a hacer, cuídese de no ser el papel de bolsa. Pero a mí me pasó. Y yo me acuerdo que yo con la ansiedad y con la avaricia de querer, ya había comenzado la vida cristiana, me congregaba. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando comenzamos, de pronto los clientes de la costa oriental, cheques y daban cheques y no pude cobrar ni un chequecito. Y prácticamente todo fue dirigido hasta allá. Y recuerdo que nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que teníamos prácticamente todo el capital allá. Y no había podido cobrar un cheque de toda la venta.
Amado, resulta que me dio a mí personalmente por ir a visitar a los clientes. ¿Saben una cosa? Cuando yo llegué allá a la costa oriental y comencé a ir al mercado periférico y comencé a visitar todos esos lugares donde supuestamente estaban los clientes, todos los clientes eran fantasmas. No pude conseguir a uno. Y yo regresé frustrado, engañado. Lloramos amargamente mi esposa y yo. Fue un fracaso familiar muy fuerte. No se imaginan cuánto eso nos dolió. Me desesperé. Y yo agarré en ese momento un odio por las personas que me engañaron. Y yo iba a la iglesia, pero no era un pobre en espíritu. Yo iba a la iglesia, pero mi conducta cristiana era conforme a mi estándar, pero no conforme al estándar de Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia y viene con amarguras, con resentimientos, con odios, con rencores. Yo no lo digo por ustedes, yo lo digo porque yo lo hice muchas veces. Y yo me sentaba como ustedes y yo adoraba como ustedes y yo salía con la misma yuca en mi corazón. Y yo no quería ni ver a la persona. Es más, donde esa persona estaba, yo no quería estar. Imagínense la yuca que tenía. Y yo era cristiano. Pero un día, adorando al Señor, en mi casa, por eso yo creo en la adoración y lo decía en el primer servicio, porque los momentos de mayor desprendimiento, los momentos donde el Espíritu Santo ha arrancado de mí toda inmundicia, es en el momento donde yo me he encontrado adorando al Señor. Porque cuando usted y yo adoramos al Señor, cosas grandes suceden. Hay sanidad, hay liberación. Yo fui libre ahí. Yo he sido libre de muchas ataduras. Y esa atadura recuerdo en mi casa. Yo le decía, Señor, yo odio a esa persona. Se metió con los intereses de mis hijos. Señor, me dejó quebrado. Hasta que ahí entendí. ¿Quién es la fuente de tu bendición, Omar? ¿Quién es la fuente de tu felicidad? ¿Ese dinero? ¿O yo? Y les confieso que ahí me quebrantó el Espíritu Santo y entendí, Señor, tú eres la fuente de mi bendición. Tú eres la fuente de mi felicidad. Tú eres el Dios que provees. Y ahí aprendí esto. Ahí aprendí que cuando Dios es la fuente de mi bendición, aunque el diablo me quite la casa, aunque el diablo me quite el carro, aunque el enemigo quite lo que quiera quitarme, si mi Dios se lo permite, como mi Dios, como Jesucristo es la fuente de mi vida, la fuente que me lo dio una vez, me lo va a dar otra vez. Y si me lo quita el enemigo la segunda vez, me lo va a dar la tercera vez. Porque yo aprendí del Salmo 3 lo que David me enseñó, Dios a través de David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Nunca ponga su gloria donde el diablo pueda llegar. Ponga su gloria en Dios, porque ahí nada ni nadie lo va a poder tocar.